del día 13 de agosto de 2020, donde lo que pretendo ver hoy día va a ser terminar con la reacción y comenzar con las disposiciones comunes a todo procedimiento. Esos son los temas que pretendo ver hoy día dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Obviamente no las podemos ver todas porque son bastantes. Lo que va a destacar van a ser las resoluciones judiciales, las notificaciones, los plazos y el mandato judicial o la representación en juicio. ¿Okay? Eso seguramente lo vamos a ver en 2 o 3 clases, o quizás más. Pero empezaremos hoy día con las disposiciones comunes a todo procedimiento. Entonces, para comenzar, quiero preguntarles si tienen alguna duda de la clase anterior. Si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna cosa que haya pasado interesante durante la semana jurídica que podamos conversar. Profesor, yo quedé con una duda la clase pasada que le pregunté ¿Ya? y no se respondió nunca. ¿Qué es lo que era el recurso de casación? Yo no le respondí. No, el recurso de casación. Ya, bueno, esa es una duda que podemos despejarla a ver, vamos a ponerle un plazo, unos 5 minutos, unos 3 minutos podemos hablar del recurso de casación. A ver, ustedes no han visto recursos, ustedes están recién en el segundo año de procesal. Entonces, esto de los recursos nosotros podríamos introducirlo con lo siguiente. En la antigüedad no existían los recursos porque siempre el que juzgaba era Dios o el que juzgaba era una deidad que obviamente no iba a cometer errores, iba a ser infalible. Cuando el poder jurisdiccional se le empezó a entregar a las personas, ya existía una alta probabilidad de error, porque en toda obra humana puede haber error. No hay obra ni perfecta ni completa que haya salido de la mano humana, por lo tanto siempre puede haber error. Y en ese sentido es necesario que exista una revisión a la resolución definitiva, que es la que resuelve el conflicto. Y para eso son los recursos, para revisar la resolución que resuelve el conflicto por la alta probabilidad de error que exista en ella. Al respecto, existen varios tipos de recursos. Los recursos también están vinculados al debido proceso. No puede existir proceso sin que exista la posibilidad de recurrir a la resolución que resuelve el conflicto. En algún momento de la historia se planteó que el debido proceso la garantía de debido proceso se completaba con el recurso de apelación. Actualmente hay un cierto abandono del recurso de apelación como recurso genérico para revisar resoluciones judiciales, lo cual desde mi perspectiva de abogado encuentro que es un error. Encuentro quizás que la doctrina, los profesores, los autores están, están, están más vinculados a la teoría que a la práctica, en el sentido de que el recurso de apelación es un recurso esencial. Si bien habrá que limitarlo para evitar el desgaste de la actividad jurisdiccional y el tiempo en que demora en ser revisado, se podría limitar por lo menos a la sentencia definitiva y que el resto no sea apelable, o la resolución también que ponga fin al juicio, hagan imposible su continuación. Pero yo creo que es indispensable que exista un recurso de apelación. Hay otras personas que no estarán de acuerdo conmigo, y también tendrán sus razones, y las razones son fundamentalmente la celeridad del proceso. Yo creo que la celeridad del proceso no puede ir más allá de la justicia en el proceso. Bueno, dicho esto, más o menos lo que son los recursos, que es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales, el recurso de casación es un recurso especial. ¿En qué sentido? Un recurso especial en que lo que ataca no es la justicia de la resolución judicial, la sentencia definitiva u otra resolución judicial, sino que lo que ataca es la perfección o la regularidad de los actos procesales que dieron lugar a la sentencia definitiva o la sentencia definitiva misma. En ese sentido, el recurso de casación es un recurso de nulidad, un recurso en el cual se ejerce la nulidad procesal respecto de resoluciones judiciales que
son imperfectas, imperfectas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de su elaboración. Es decir, estamos hablando de actos jurídico-procesales emanados del tribunal que corresponden a resoluciones judiciales que han sido dictadas con vicio, ya sea la resolución judicial no cumple con los requisitos establecidos en la ley, o ya sea que no se ha seguido la ritualidad del proceso para llegar a la resolución judicial definitiva, que es la sentencia definitiva. Eso es lo que ataca el recurso de casación. Es una forma de impetrar la nulidad procesal. El recurso de casación se divide en recurso de casación en la forma y recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en la forma tiene 9 causales que están en el artículo 764 y esas causales, como ya les digo, miran más que nada a la regularidad del proceso y la regularidad de los actos procesales dictados en el proceso y también a la regularidad de la sentencia definitiva. En cambio, el recurso de casación en el fondo lo que hace es tratar de salvar el error en la dictación de una sentencia definitiva, en el sentido que esa sentencia definitiva ha sido dictada con infracción de ley decisoria litis. ¿Cuál es la ley decisoria litis? La ley que resuelve el conflicto. ¿Y por qué se produce el error? Porque el juez se equivocó en elegir la ley que debiera resolver el conflicto. Por ejemplo, si llega a un proceso, una situación o un conflicto en el cual una persona está ocupando un inmueble sin un contrato escrito de arriendo, en donde se está pagando una renta, o quizás no se está pagando una renta, pero el demandante dice que se paga una renta, no se logra acreditar la renta. ¿Y qué hace el juez? El juez dice que esto es un precario, es decir, una situación de una ocupación de un inmueble por mera tolerancia o por un acuerdo, o más que nada por tolerancia o ignorancia del dueño. Y en ese sentido, si se acoge una sentencia señalando que esto es un precario, no van a haber rentas de arrendamiento. En cambio, si se acogiera la sentencia aplicando la regla del Código Civil de arrendamiento, sí habrían reglas, sí habrían rentas que cobrar. En ese sentido, el juez se equivocó en aplicar la ley que resuelve el conflicto. Aplicó el precario en lugar de aplicar la ley de arriendo, por ejemplo, habiéndose acreditado este arriendo. Y en ese sentido, esa sentencia no es que sea injusta, sino que es irregular o viciada por este error cometido por el juzgador. Y eso produce la nulidad de la sentencia definitiva. Y esa nulidad es atacada a través del recurso de casación, en este caso en el fondo. ¿Sí? Más o menos queda más o menos claro. Ya, estoy resumiendo, no sé, pues casi medio semestre de clase, ¿no? Queda más o menos claro. Si no queda más o menos claro, porque es difícil resumir lo que es el recurso de casación en 5 minutos, yo podría mandarle un documento donde aparece lo que es el recurso de casación si ustedes lo desean. ¿Ya? Sí, estaría bien, profesor, que mandara para quedar más claro. Ya, Porque, ¿y en qué momento se presenta señorita, esto? recuerde algo, que esto no es materia de este curso. Yo le puedo Es que como aparece en las guías, entonces uno pero aparece queda... pero aparece mencionado solamente. Ustedes tienen que... Pero es que como que a uno le hablaran en chino, profesor. Sí, efectivamente. Bueno, ustedes tienen que quedarse que es una forma de impugnación de una resolución judicial producida por la infracción de ley, ya sea en las leyes que regulan el procedimiento, ya sean en las leyes que se aplican al momento de dictar una sentencia. Eso, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, vamos a lo nuestro, que es la reacción, porque ahí quedamos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Ah, sí, ahí me dicen que no subí la clase, la voy a subir hoy día. Se me olvidó subir la clase la semana pasada. La subo conjuntamente con esta. Entonces, ¿alguna otra duda para que empecemos con esto? ¿Algún comentario jurídico? ¿Alguna cosa que quieran que conversemos ya que estamos en una clase de Derecho? Profesor, una consulta. La parte de la demanda, que nosotros conversamos la última vez en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 254 en adelante, que aparece en su apunte. Sí. Esa parte la va a volver a tocar porque hay, por ejemplo, tramitación de la excepción dilatoria, aparece un cuadro sinóptico de 3 días, 8 días respecto a resolver la prueba. Esos datos es solamente como la anterior, tengo que entenderlo como es, no entrar a detallar o debo comprenderlo más.
No es suficiente. La acción y la pretensión es suficiente lo que vimos, y ahora nos toca ver la reacción. Recuerden que todo esto se va a ver en especial el curso en el próximo semestre, así que no, es solamente ok. para que sepan qué implica la acción, qué implica la pretensión y qué implica la reacción. Eso, Ya, sencillamente gracias, profe. con esto. Así que este curso es más bien introductorio al curso que viene el próximo semestre, y aquí lo que interesa son las discusiones comunes a todo procedimiento. Ya, dicho esto, vamos a la reacción. La reacción, acá está la reacción. Ya. A ver, yo me imagino que esto lo leyeron. Me imagino. ¿O no? ¿Lo leyeron o no? Pero díganme algo, díganme por lo menos. Por lo menos sí, yo Sí, sí, profesor. profesor, pero ¿Sí? igual es bueno que lo explique. Pero obviamente, sí, para eso está. Eso estamos en clase. Lo importante es que lo hayan leído para que sea más fácil de entender para ustedes y que no sea algo que no hayan visto nunca. Ya, a ver. ¿A qué nos referimos con reacción? Clásicamente, esta materia se conocía como las actitudes del sujeto pasivo en el juicio ordinario o en cualquier juicio, actitudes del sujeto pasivo, pero ahora le llamamos reacción. ¿Qué significa la reacción? Significa la actitud que toma el sujeto pasivo frente a una demanda, en este caso. También puede ser frente a una acusación en materia penal, y quizás nos podemos meter de manera bien sucinta en cómo reacciona en materia penal el acusado en este caso. Vamos a la reacción. ¿Cuáles son las actitudes que puede tomar el sujeto pasivo, es decir, el demandado en un juicio ordinario? Bueno, principalmente puede hacer tres cosas, a pesar que tres cosas, hay una que no se hace nada, pero son tres cosas. Imagínense que a ustedes les llega una demanda, ustedes pueden reaccionar de tres formas diferentes. La primera es defendiéndose, obviamente, atacando la demanda, defendiéndose, que ya vamos a entrar a la forma de defensa. La segunda actitud o la segunda reacción que ustedes pueden tener frente a una demanda es allanarse, que también vamos a hablar de allanarse, de lo que significa allanarse. Y la tercera acción o reacción que ustedes pueden tener frente a una demanda es omitir actuación, es decir, no hacer nada. Y vamos a empezar con esto, con la omisión. A ver, ahí está el allanamiento, la omisión está más abajo. Bueno, ¿qué significa omitir? Significa lisa y llanamente no hacer nada, no reaccionar. Que muchos demandados optan por no reaccionar como una forma de defensa. Eso es interesante, defenderse también, uno se puede defender sin hacer nada. Yo sé que ustedes, y como cualquier persona por lo demás, ha escuchado esta cuestión de que quien calla otorga, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado esto de que quien calla otorga. Bueno, yo les tengo que decir que en materia procesal, quien calla no otorga absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes no hacen nada frente a una demanda, pueden haber dos consecuencias desde el punto de vista procesal. Una consecuencia desde el punto de vista de la tramitación y una consecuencia desde el punto de vista de la carga probatoria o de la actividad probatoria o de la teoría de la prueba, si ustedes quieren. ¿Ok? Existen estas dos situaciones. Vamos a ver lo más fácil, que es desde la perspectiva del avance del proceso. Desde la perspectiva del avance del proceso, se supone que la contestación de la demanda es una etapa del proceso civil. Pero tenemos claro que la defensa, por lo menos en materia civil, es una carga procesal. Es decir, puede ejercerse como también no puede ejercerse. No es una obligación, es una carga. Sin embargo, para que avance el proceso, debe cumplirse con el trámite de la contestación de la demanda. Entonces, si el demandado no contesta la demanda, no hace nada, la ley presume, o mejor dicho, se realiza o se establece una suerte de ficción legal de que la actividad de defensa del demandado fue precisamente omitir actividad de defensa.
Y para avanzar el proceso, eso se denomina, desde el punto de vista procesal, la contestación ficta de la demanda. ¿Por qué? Porque la legislación, el juez, presume que esa fue la contestación del demandado, no contestar. Pero se entiende, mediante esta ficción, que esto corresponde a la contestación ficta de la demanda y se avanza al trámite siguiente. Queda claro desde el punto de vista procesal que no hacer nada implica una ficción procesal que es la contestación ficta de la demanda, y así se contesta o se evacúa el trámite de la contestación. ¿Sí o no? Profesor, ¿Sí? buenas tardes, Ingrid Buenas González. tardes. Eso quiere decir o se deduce de que él está en conocimiento de esta demanda. Efectivamente, porque ya fue notificado. Ya, gracias, profesor. Más que nada, esta contestación ficta significa que su defensa fue no hacer nada, fue no contestar. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando. Y eso es contestación ficta de la demanda. Eso desde el punto de vista del avance del proceso. ¿Ok? Pero ahora viene otra cosa que es un poquito, que es más compleja, que es desde el punto de vista de la prueba. ¿Qué significa no contestar una demanda? Yo ya les avancé señalándoles que no contestar una demanda no significa aceptar la demanda, no significa aceptar los hechos ni las pretensiones contenidas en la demanda, ni las peticiones contenidas en la demanda. ¿Ok? No contestar una demanda tiene el efecto jurídico desde el punto de vista de la prueba de que todo lo señalado por el demandante es litigioso y debe acreditarse. ¿Sí? Es decir, de todas formas se va a abrir un periodo de prueba en donde el demandante deberá probar todo lo que está señalado en la demanda. ¿Ok? Eso desde el punto de vista probatorio. Por eso, muchos demandados optan por no contestar la demanda, porque no tienen nada que decir. Porque cualquier cosa, muchas veces que digan, va a ser perjudicial para ellos. ¿Se entiende? Entonces, mejor no contestar la demanda. ¿Se entiende o no? ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, profesor, se Ah, ya. entiende. Entonces, no contestar la demanda implica que todos los hechos señalados por el demandante se entienden litigiosos y deben ser probados. Salvo una excepción. Profesor, disculpe. Salvo una excepción, deje decirle la excepción. La única excepción sería que al demandante le asistiera una presunción judicial. ¿Ya? Perdón, una presunción legal. Pero eso es materia ya del próximo año. Cuénteme. Profesor, entonces, si yo contesto la demanda negando todos los puntos, ¿no cae igual en el demandante el probar lo que está diciendo? Efectivamente. Ahora, yo sé que algunos han visto estas cosas que en algunas demandas, sobre todo en las laborales, niegan todos los hechos, ¿no es cierto? Porque podrían no contestar y se entenderían negados, ¿no es cierto? En materia laboral antes no se contestaban las demandas cuando no había nada que decir. Pero actualmente hay que contestar las demandas porque hay una norma en el Código del Trabajo que señala que si no se niegan categóricamente todos los hechos afirmados en la demanda, el juez tiene la facultad de tenerlos por acreditados. ¿Ok? Es por eso que en materia laboral hay que negar los hechos, a pesar que los jueces nunca ejercen esa atribución. Bueno, eso les quería decir del punto de vista de el omitir contestar o el omitir defenderse en un juicio civil. ¿Alguna duda al respecto de esto de omitir? Profesor, ¿cuánto tiempo tiene para omitir? ¿O el plazo que la demanda lo establezca? ¿O la formalidad? Lo que pasa es que él siempre, acuérdese que en los procesos siempre hay oportunidades o plazos. Y ahí él tiene un término de emplazamiento, que son 15, 18 o 18 más otra cantidad de días para contestar la demanda. Y como esto es un plazo fatal, que todavía no hemos llegado a eso, cesa la posibilidad de contestar la demanda cuando llega el último día del plazo. Y ahí opera la contestación ficta de la demanda. ¿Sí? ¿Le contesté su duda? Sí, profesor. Sí. Sigamos.
Entonces, ya vimos lo que es omitir, pero también existe otra actitud que puede tomar el demandado y que ahí está el allanamiento. Aquí está el allanamiento. ¿Y qué es lo que es el allanamiento? Bueno, el allanamiento es básicamente acceder o señalar de que todos los hechos y pretensiones establecidos en la demanda son aceptadas por el demandado. Eso es el allanamiento, es decir, entregarse. En cuanto es señalar que no hay conflicto y todo lo que dice el demandante es cierto. Ese es el allanamiento. Ahora, el allanamiento, vamos a ver el allanamiento desde tres perspectivas. La primera perspectiva va a ser cómo se puede realizar este allanamiento, o sea, la forma de realizar el allanamiento. La segunda situación que vamos a revisar va a ser los efectos del allanamiento en el proceso y por último, los efectos respecto de la carga probatoria o de la prueba. ¿Ya? Esas tres cosas vamos a analizar. A ver. Primero, ¿qué pasa con el allanamiento y cómo puede ser ejercido este allanamiento? Bueno, este allanamiento podría ser ejercido por lo menos de dos formas. La primera forma sería de manera expresa y lo segundo de manera tácita. Ustedes ya han visto esto de la expresión de la voluntad de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa, ¿cómo? Señalando, dice llanamente la demanda, si realmente en la contestación de la demanda, si realmente lo que dice el demandante es cierto, todos los hechos son ciertos, y también en cuanto a la pretensión, sí, yo debo acceder a esta pretensión. Eso es un allanamiento de manera expresa, en un documento, en un escrito, por ejemplo, en la contestación de la demanda. Eso es un allanamiento. De manera tácita, por ejemplo, un allanamiento implicaría que si se está demandando 1.000.000 de pesos, va el demandado y paga el 1.000.000 de pesos. Eso es un allanamiento desde el punto de vista tácito. No está diciendo que es cierto, pero está pagando. Ahora el allanamiento también puede ser total y parcial, o parcial. Total, ¿cuál será el allanamiento total? Bueno, cuando señala que todos los hechos contenidos en la demanda son ciertos y realmente esa cantidad o lo que está pidiendo se lo voy a entregar y corresponde. Eso es un allanamiento total. Pero también tenemos un allanamiento que puede ser parcial. Y en ese sentido, podemos decir que si es que se demanda 1.000.000 de pesos, en la contestación, por ejemplo, en cualquier otro escrito, el demandado va a decir, sabe, realmente las cosas no son tan así, yo debo el dinero, pero yo le pagué 500, entonces actualmente le debo 500. Y eso es un allanamiento parcial. ¿Sí? ¿Queda claro hasta el momento? Está bastante sencillo. Sí, profesor. Sí, ¿no es Le cierto? quisiera hacer una consulta. Cuando habla de allanamiento total o parcial, ¿Ya? yo entiendo bastante bien la figura que me da el ejemplo, pero mi pregunta es, cuando es parcial, ¿estaría contestando la demanda antes de allanar o lo tendría que hacer ya no en forma tácita, tendría que hacerlo en forma, modo con sentido de, Lo que por medio pasa, de un escrito? sí, lo que pasa es que usted puede allanarse en cualquier momento. ¿Mm? Ah, ok. En cualquier momento hasta que el fallo esté ejecutoriado. Ah, ok. Entonces Ya, no tendría... ahí vamos. Ahora viene lo que yo le estaba indicando de los efectos en el proceso. Porque ustedes me preguntarán, sí, el allanamiento, claro, si yo me allano parcialmente, ¿qué va a pasar con el proceso? Y si yo me allano totalmente, ¿qué va a pasar con el proceso? ¿El allanamiento vale? ¿El allanamiento termina con el proceso? ¿O no produce ningún efecto? Miren, el allanamiento lo que hace es, dependiendo, o sea, puede producir efecto o no puede producir ningún efecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el allanamiento desde la perspectiva, digamos, de una perspectiva civil? Desde una perspectiva civil. Desde una perspectiva civil, el allanamiento es una renuncia a derechos, una donación, ¿no es cierto? Pareciera, porque los derechos no han estado establecidos. Lo va a establecer una sentencia, pero si yo estoy renunciando, estoy donando ese dinero o ese bien jurídico o lo que sea. Bueno, en ese sentido, ustedes conocen, hay un artículo que es el artículo 12 del Código Civil. ¿Mm?
aquí no lo tengo, pero existe un artículo 12 del Código Civil que tiene que ver con la renuncia de derechos. Y para que la renuncia de derechos surta efecto, hay que cumplir con dos condiciones. La primera, que el derecho sea renunciable. Y la segunda, que la renuncia solamente mire al interés del renunciante. Claro, yo no puedo renunciar cosas que me son ajenas, obviamente. Yo no puedo decir, sí, le regalo ese auto, pero no es mío. ¿No? No puedo decir eso. No puedo renunciar a ese derecho porque no lo tengo. Bueno, en esos casos en que se transgreda el artículo 12 o que las renuncias sean contrarias al artículo 12 del Código Civil, obviamente el allanamiento no va a producir ningún efecto en el proceso. Y tampoco va a producir ningún efecto probatorio en el proceso. O sea, cero efecto. Les pongo un ejemplo. Ejemplo, ¿no? Para que entiendan. Por favor, profesor. ¿No es cierto? Sí, profesor. A ver. El ejemplo, hay varios ejemplos, pero uno de los más sencillos, tengo dos ejemplos sencillos. El primer ejemplo sencillo, ustedes saben que el Estado civil es una situación bastante extraña. Digo extraña porque uno puede contraer un Estado civil determinado voluntariamente. Por ejemplo, el Estado civil de casado se obtiene de manera convencional a través de un contrato. Pero el término de ese contrato, es decir, el estado de divorcio, no se obtiene voluntariamente, se obtiene a través de un proceso judicial, de un juicio. Y en ese momento estamos viendo que el estado de casado se termina y se adquiere el estado de divorcio a través de un proceso judicial. Y eso no es, obviamente, renunciable por las partes. No es un derecho que pueda ser libremente renunciado por las partes o libremente transado por las partes, y en ese sentido un juez deberá resolver. Y aquí estamos justamente en el caso de una demanda de divorcio, en donde el demandado se allana esta demanda de divorcio y ese allanamiento no produce ningún efecto jurídico. Porque el divorcio se produce por la comprobación de una causal y esa causal debe ser acreditada ante los tribunales por medio de prueba. Y el allanamiento no es un medio válido para obtener el divorcio. No vale ese allanamiento. ¿Ok? Porque es un derecho indisponible. Pongamos otro ejemplo, un ejemplo netamente civil. Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, las personas con el tiempo se deterioran, no solamente físicamente, sino que también mentalmente. Y cuando una persona se deteriora mentalmente, ya no puede celebrar actos jurídicos válidos por sí misma, aunque sea mayor de edad, porque está deteriorado mentalmente. Y deberán nombrársele algún representante, un curador, para que se haga cargo de su persona y de sus bienes. Bueno. Eso es la interdicción. Efectivamente. Esto se obtiene de dos maneras. Uno, mediante un procedimiento que no es contencioso, pero también existe un procedimiento que sí es contencioso, es decir, que es un juicio. Y frente a un juicio, a la persona que está con sus capacidades mentales disminuidas y que se supone que está en condiciones de interdicción, se le demanda. Y esta persona no puede allanar, o sea, puede allanarse, pero ese allanamiento no va a producir ningún efecto porque el cambio de su situación jurídica tampoco es renunciable. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ok, sigamos avanzando un poquito más. Pero hay situaciones en que sí va a producir efecto el allanamiento, que son respecto a los bienes disponibles, como por ejemplo una cantidad de dinero o por ejemplo un bien. Entonces, ¿qué efectos produce en el proceso un allanamiento total? Vamos primero al allanamiento parcial, que es más sencillo.
Obviamente el allanamiento parcial va a producir la renuncia a los derechos respecto de lo renunciado, o de lo allanado. Pero respecto del resto, va a tener que seguirse el curso normal del proceso. Eso es bastante claro. Pero si el allanamiento es total, fíjense que el proceso no se termina por el allanamiento, porque el allanamiento está vinculado a la teoría de la prueba. Lo que pasa cuando el allanamiento es total y se cumplen con los requisitos del artículo 12, es decir, no transgrede el artículo 12 del Código Civil, el allanamiento lo único que va a producir va a ser la eliminación de la etapa probatoria del juicio. Y el juicio va a quedar para que el juez dicte sentencia. Entonces, ese es el efecto que produce el allanamiento. Pero veamos qué pasa con la teoría de la prueba. ¿Qué efectos produce el allanamiento desde el punto de vista de la teoría de la prueba? ¿Y qué es lo que es el allanamiento técnicamente desde el punto de vista de la teoría de la prueba? Desde la perspectiva de la teoría de la prueba, fíjense que el allanamiento, como es hecho por una de las partes, en especial en este caso el demandado, aceptando las pretensiones del demandante, desde el punto de vista de la teoría de la prueba y procesalmente hablando, estamos hablando de una confesión. Eso es el allanamiento desde el punto de vista de la teoría de la prueba. Es una confesión. Y por eso, cuando hay un allanamiento total, lo que hace el demandado es confesar. Y esa confesión es, en los casos que ya le planteé, es o tiene mérito suficiente para acreditar la demanda. Y solamente para acreditar los hechos contenidos en la demanda. Y solamente le tocará al juez, mediante la sentencia, resolver el conflicto en derecho. Es decir, aplicando la ley y el derecho vigente. ¿Ok? ¿Queda claro que el allanamiento desde el punto de vista de la teoría de la prueba es una confesión? Y por eso hay casos en que la confesión no es suficiente para acreditar un hecho. Y justamente son casos en que hay que, de todas formas, que seguir adelante con el proceso y que el allanamiento no produce ningún efecto jurídico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro, porque en una confesión podría decir parte para la intención de levantar la demanda, no conocer todo el conocimiento. Por eso... Más que levantar la demanda, cuando usted habla de levantar la demanda, usted está hablando del término de un proceso mediante un acuerdo. Para evitar la prueba, se confiesa parte. ¿No? Claro, se confiesa. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque todo esto está vinculado también o puede producir lo que se denomina fraude procesal. Hay que tener Claro, lo que vimos en el ejemplo esto. anterior. Sí. La última clase, cuando en el divorcio. ¿Cómo? En el último ejemplo del divorcio, la película que vimos en la última clase. Claro, eso puede ser un fraude procesal. Era Moya, no me acuerdo el otro apellido, no me acuerdo la... Sí, efectivamente. Ya. Bueno, hay otra cosa más para allanarse, si el mandatario judicial tiene que allanarse, es necesario una facultad amplia, que ya lo vamos a revisar cuando veamos el mandato judicial. Ya, no omitir, ya, vamos a defenderse, que es como lo más complejo. Defenderse, es decir, atacar las pretensiones o la acción del demandante. A ver, desde el punto de vista de la defensa, tenemos que hay dos formas básicas de defensa. Una forma de defensa es atacar la acción procesal, es decir, atacar este mecanismo que implicó que el juez abriera proceso para conocer de una demanda, para conocer del conflicto. Se puede atacar la acción. Esta acción, cuando se ataca la acción procesal o incluso la regularidad del procedimiento o de la demanda, nos defendemos a través de vías más bien formales y estamos hablando de excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias, que como aparecen ahí, son aquellas defensas que atacan la acción procesal o vicio de procedimiento sin afectar el fondo, es decir, la pretensión procesal. Las excepciones dilatorias están enunciadas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil y si bien hay 6 numerales, estas excepciones dilatorias son defensas
que no tienen, realmente no son taxativas. No son taxativas porque el número 6, como que ustedes pueden revisar, dice que en general las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida, y eso significa sin afectar la pretensión procesal. Pero todo lo demás afecta más que nada a la acción. Si ustedes están viendo, por ejemplo, la incompetencia del tribunal ante el cual se haya presentado, por ejemplo, la incompetencia por vía territorial, uno la puede reclamar mediante una excepción dilatoria. La falta de capacidad del demandante, porque sobre todo en los casos en que los demandantes son personas jurídicas, en que quien demanda no tiene las calidades de representante legal de la demandada, de la demandante, porque, por ejemplo, ya su poder no está vigente. Por ejemplo, la litispendencia. La litispendencia es la defensa que se basa en que existe ya otro proceso que no está concluido y que versa sobre las mismas partes, la misma causa de pedir, que es el fundamento jurídico por el cual se reclama el beneficio jurídico, que es el objeto, ¿no? Eso está en el artículo 177, ustedes lo pueden revisar, pero no es una materia para revisar ahora, pero es una forma de defensa. El beneficio de exclusión, bueno, el beneficio de exclusión ustedes saben que, bueno, tiene que ver con las fianzas que no son solidarias. Respecto a las fianzas que no son solidarias, el fiador que es demandado tiene el derecho a solicitar que primero se demande al deudor principal y luego a él que no es interesado en la deuda, es decir, no recibió el dinero. Pero esas son fundamentalmente las excepciones dilatorias. Bueno, el análisis de cada una de ellas ustedes los pueden revisar en su casa. Si tienen alguna duda lo podemos ver en la próxima clase, pero realmente el avance que tenemos que hacer respecto de las actitudes del demandado en el juicio son más bien generales desde la perspectiva de este curso. La otra forma de reaccionar es contestar la demanda. ¿Cuándo se contesta la demanda? ¿O qué estoy haciendo cuando contesto la demanda? Cuando contesto la demanda, lo que estoy haciendo es oponerme a las pretensiones del demandante. La contestación de la demanda dice relación con vicios de fondo de la pretensión deducida. Por ejemplo, una excepción perentoria propiamente tal es el pago. Generalmente las excepciones perentorias son casi todos modos de extinguir las obligaciones. Son, como les digo, el pago. Excepciones anómalas. Bueno, ahí hay unos tipos de excepciones especiales que son las excepciones anómalas y las mixtas, que ya las vamos a revisar. Bueno, primero las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas son aquellas que, si bien son excepciones perentorias, se pueden interponer en el momento de las dilatorias, es decir, antes de contestar la demanda. Pero se hace antes porque son excepciones que por economía procesal pueden poner término prontamente, tempranamente, al proceso. Por ejemplo, la excepción de transacción y cosa juzgada. Y las excepciones anómalas, bueno, son también excepciones también bien de fondo, son perentorias realmente, pero que pueden ser interpuestas después de la contestación de la demanda por una razón de justicia, que puede ser que el demandado no haya llegado en la etapa adecuada a presentar la defensa porque no encontró abogado, porque pasaron muchas cosas, y no es justo que no puedan ser conocidas esas defensas con posterioridad, porque son defensas muy fuertes. También está la transacción, la cosa juzgada, la prescripción y el pago. Son excepciones bastante fuertes y se pueden interponer hasta la citación por sentencia en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. Pero lo único que quiero que les quede claro es que son estas excepciones, si bien son perentorias, cambian las oportunidades en las cuales puedo ponerla y por eso tienen esos nombres. Ya, ¿está más o menos claro? ¿O hay alguna duda? Recuerden que esto lo estamos viendo de forma general. Dígame. Disculpe, ¿por qué se saltó tanta hoja? ¿O estos no son los apuntes que tenemos que estudiar verdaderamente? Estos son. Me salté tanto porque ya lo expliqué todo. ¿La litispendencia la explicó ya? Sí, la expliqué. Le dije que era una defensa que estaba... no estaba atenta. A lo mejor fue a hacer otra cosa.
No, si he A lo estado mejor todo el rato acá. me tiene grabando nomás. Ya, mire, No, sí la expliqué, le dije que era una defensa que correspondía a la alegación en donde existía otro proceso abierto, donde están las mismas partes, donde está el mismo objeto y la misma causa de pedir. A ver, se lo explico de una manera muy sencilla. Imagínense que yo demando a una persona porque me debe 500.000 pesos. ¿No? Me debe 500.000 pesos por tal cosa. Y en el proceso como que me fue malo porque parece que no acompañé mucha prueba y lo dejé ahí botado, un poquito como botado el proceso y estaba andando. Entonces se me ocurre a mí hacer una pillería y, ay, si lo demando de nuevo, lo demando de nuevo por las mismas cosas y en otro proceso voy a arreglar la prueba, es decir, voy a tener más medios de prueba, etc. Entonces el demandado, en el segundo proceso me va a decir, momentito, usted ya me demandó en este otro proceso, así que tenemos que terminar primero este y después verá si me puede demandar. Y lo más seguro es que no me va a poder demandar. Eso es. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? y profesor, ¿y qué significa la ineptitud del libelo? Ah, qué interesante. Eso no lo vimos, claro. Mire, yo creo que está bien explicado ahí. Mire, la ineptitud del libelo es una excepción dilatoria que, como ya les dije, tiene que ver con la regularidad de los actos procesales, sobre todo la demanda, en el sentido de que la demanda no cumple con los requisitos que están establecidos en la ley eh, para que surta efecto. Por ejemplo, ineptitud del libelo típica, que es la más común, es que los hechos que se describen en la demanda realmente no son claros, yo no lo entiendo. No lo entiendo, y si no lo entiendo no me puedo defender. Es realmente ininteligible. Por ejemplo, hay unos hechos que dicen algo y después más abajo, los mismos hechos pero dicen otra cosa, que pasa muy comúnmente cuando los abogados empiezan a llenar formularios de demanda antigua o de formularios de otros, no sé, formularios. Entonces no hacen la demanda, no hacen el trabajo. Entonces pueden haber inconsistencias en la demanda. Y frente a eso, yo tengo el derecho de pedir que se corrija ese vicio, porque no puedo defenderme porque no entiendo nada. Les pongo un ejemplo que hace poco tuve esta situación. Fíjense que en un juicio laboral, por accidente del trabajo, enfermedades profesionales realmente, había una persona que tenía una enfermedad del pulmón y se le diagnosticó ahora último, ya casi jubilado. Y demanda a todos los empleadores que tuvo desde los años 80 hasta hace poco. Y resulta que mi representado lo demanda, aparece demandado, pero en la demanda no aparece explicado el periodo en el cual habría trabajado para él, qué funciones habría cumplido, etcétera, nada. Entonces, yo no sé, yo no puedo defenderme porque no sé de qué me estoy defendiendo. Está diciendo que yo fui su empleador, pero no dice cuándo ni en qué circunstancias. Entonces, ¿cómo voy a defender? Entonces yo pido que se corrija la demanda a través de esta excepción de ineptitud del libelo para que me explique por lo menos en qué periodo fue mi empleado este demandante. ¿Ahí se explica un poco? Sí, eso es como un desconocimiento de qué se me está acusando prácticamente. Claro, efectivamente. O sea, yo no sé quién se me está imputando porque dice que fue su empleador, pero eh, no dice en qué periodo. ¿Mm? Esa es la situación. Yo no entiendo la demanda, por lo tanto no me puedo defender. Eso. No, no estamos en la página 56, estamos en la página 51. Ya. ¿Alguna duda? ¿Otra más? Pero recuerden que yo lo único que quiero plantearle con esto es que entiendan que hay varias formas de reaccionar frente a una demanda. No quiero que específicamente la estudiemos, porque eso corresponde al próximo semestre. Yo solamente tengo que explicarles que se puede reaccionar de maneras diferentes. ¿Ya? Eso es. Profesor, Profesor, ¿Sí? que ya me dan miedo sus pruebas. No, no, sí, lo que pasa es Son que son muy rebuscadas. no son rebuscadas. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que, sí, lo que tienen que entender es que cuando uno hace una prueba con verdadero y falso y la hace con alternativa, uno le está dando la respuesta
le está dando a veces el 50% de la respuesta y a veces le está dando hasta el 75% de la respuesta. Por lo tanto, en las sutilezas es donde se va a determinar si el alumno sabe o no sabe. Entonces, tienen que tener claro eso. Si ustedes estudian bien, van a poder contestar sin ningún problema. Ahora, el ideal es que la segunda prueba la hagamos oral, porque ahí ya no hay ninguna sutileza. Se pregunta directamente algo y que tiene que ser contestado. Eso. Ya. Vamos a la otra forma de defenderse. Claro, sí, pueden ser mejor las de desarrollo, pero actualmente son complejas porque ustedes tienen mucho acceso a cortar, pegar, y ustedes son muchos, entonces yo no puedo andar revisando quién cortó y pegó, es muy difícil. Entonces, lo mejor es una prueba objetiva o oral, dadas las circunstancias. Eso es lo mejor. Ya, vamos a la otra forma de defenderse. Bueno, hay otra forma de defenderse, una cuarta forma, podemos decir, que son las alegaciones o defensas. ¿Qué es esto de alegaciones o defensas? Bien sencillo. Yo lo único que digo es, no es así, no me consta, no es así, pero no agrego nada. Es decir, niego la pretensión o el fundamento de la pretensión del demandante y no agrego nada más. Eso es una alegación o defensa. Y aquí, por ejemplo, yo le acompañé una contestación de demanda donde yo me defiendo solamente con alegaciones o defensa. Porque yo prácticamente estoy diciendo, no, eso no es así. Estoy diciendo también, no, todo lo que dice el demandante va a tener que probarlo. Eso es lo que estoy diciendo en esta demanda si ustedes ya la revisaron. Legitimidad activa, no es así. ¿Me escuchan? Porque me dice Jonathan Cabrera que se le fue el audio a él. Lo escucho bien, profesor. Ya, entonces es un problema de internet de Jonathan Cabrera. Y ahí les voy a contar algo en un rato más cuando terminemos esto de la reacción. Les voy a contar algo para que vamos viendo otras cosas. A ver, los artículos. Ya. Bueno, entonces yo me estoy defendiendo aquí con puras alegaciones de defensa. ¿Y cuando uno se defiende con puras alegaciones de defensa? Principalmente cuando uno no tiene mucho que decir. Mejor me hubiera quedado callado, pero quedarse callado muchas veces no es muy elegante para una defensa. Bueno, ahí ustedes pueden ver que me defendí con pura alegación de defensa. Aquí hay un cuadro de lo que es el juicio ordinario, pero eso para que lo vean de manera sinóptica, porque no es materia propiamente de este curso, sino que lo que tengo que hacer aquí es solamente explicarlo de manera general. ¿Ya? Aquí hablamos de la contestación ficta a la demanda, que ya la explicamos, ¿no? Requisito del escrito de contestación. Bueno, si ustedes se dan cuenta, respecto a los requisitos del escrito de contestación, son los mismos requisitos de la demanda, menos la individualización del demandado, o mejor, del demandante, digo, del demandante. Entonces son los mismos requisitos. La última forma de defensa, la reconvención. Ustedes han escuchado de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Bueno, en este caso, se permite en el juicio ordinario demandar al demandante. Eso es la reconvención. No lo que dicen, por ejemplo, los clientes, oiga, pero podríamos hacer una contrademanda. Los clientes muchas veces crean vocabulario jurídico, crean realidades jurídicas que realmente no existen muchas veces. Entonces, esto de la contrademanda es la reconvención, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, las vinculaciones jurídicas entre las partes son realmente complejas. A veces el demandante también le debe al demandado, el demandante también se portó mal con el demandado, entonces muchas veces pueden demandarse de manera recíproca y esto opera a través de lo que les digo que se denomina reconvención. Esta institución de la reconvención también opera en vista del principio de economía procesal, que creo que lo revisamos cuando vimos el semestre pasado la regla general de competencia, donde está la regla de la extensión, porque los jueces pueden conocer por regla general de competencia de la extensión los conflictos que sean incidentales o que sean accesorios al conflicto principal, como en este caso la reconvención.
Respecto a los requisitos de la reconvención no me interesa, lo único que me interesa que sepan es que uno se puede defender también contrademandando a través de la reconvención. Ok, la acción... esto es interesante. La acción y reacción en materia procesal penal. A ver. Ya, acción, ya, la acción y reacción. A ver. Ya, vamos a echarle un vistazo a esto y después vamos a conversar de un asunto, de algunos conflictos penales. La acción y reacción. A ver. Bueno, en cuanto a la acción, en materia procesal penal, se cumple casi con los mismos requisitos o con las mismas condiciones establecidas para la demanda civil. ¿En qué sentido? En que no hay juicio sin actor. Aquí tampoco. Aquí, mejor dicho, aquí también, es decir, en materia procesal penal, si no hay una persona que pida el inicio de un proceso penal, no se va a abrir una investigación, que es la primera etapa del proceso penal. ¿Ok? No se abren de oficio las investigaciones penales, siempre tiene que haber alguien que solicite la apertura. Para eso se establecen 3 tipos de acciones, o 4 también, un cuarto tipo. El primer tipo son las acciones penales públicas. Las acciones penales públicas pueden ser ejercidas por la víctima del delito y por el Ministerio Público. Dentro de las acciones penales públicas tenemos las acciones penales públicas previa instancia particular, que son aquellas en donde el Ministerio Público solamente puede investigar si hay a lo menos una denuncia de la víctima. También tenemos las acciones penales privadas, que solamente pueden ser conocidas por la justicia a través de una querella ejercida por la víctima. Y también tenemos las acciones penales monopólicas, que solamente pueden ser ejercidas por ciertas instituciones u organismos del Estado, como por ejemplo en el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, solamente se puede iniciar una investigación en ese sentido, respecto de los delitos de esa ley, por una querella del Ministerio del Interior. Y respecto a los delitos tributarios, entendiendo que la política tributaria está a cargo del Servicio de Impuestos Internos, solamente se puede investigar por delitos tributarios a un contribuyente cuando a lo menos ha habido una denuncia nominada por parte, que también puede ser querella, por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Es decir, solamente la justicia penal puede conocer de un delito tributario siempre y cuando lo denuncie al menos el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque ellos llevan a cabo la política tributaria, porque hay otras vías para cobrar impuestos. ¿Okay? Bueno, dicho esto, también existe la posibilidad de reaccionar desde el punto de vista procesal penal. Y la reacción, estamos hablando de defensa. Y en este sentido existe una diferencia entre la reacción penal y la reacción civil. ¿En qué sentido? En el sentido que la reacción civil, como yo ya le había dicho, no es una obligación, es más propiamente una carga procesal, es decir, puedo ejercerla o no. Lo importante para que se cumpla la garantía de debido proceso es que yo, desde el punto de vista civil, tenga la oportunidad de defenderme. Ahora, si yo me defiendo o no me defiendo, es cosa mía. Pero en materia procesal penal, por una reforma del año, me parece, 2011, que modificó la Constitución en el artículo 19, número 3, se estableció que la defensa del imputado es obligatoria. Y en ese sentido, no es posible avanzar un proceso penal sin que el imputado conteste la imputación denominada acusación fiscal. ¿Ok? En ese sentido, no hay, podríamos decir, contestación ficta de la acusación fiscal. No se contesta de manera ficta, sino que siempre debe haber una contestación expresa por parte del imputado, porque, como ya les digo, el derecho de defensa es irrenunciable. ¿Ok? Ahora, dicho esto, les voy a decir 2 cosas y vamos a conversar ahora. Ya llevamos como 1 hora de clase. Hablamos de todo esto, las monopólicas, hablamos de todo. Vamos a hablar de la actividad de defensa del imputado. Miren, les voy a decir 2 cosas. La primera, que ahora yo estoy haciendo un experimento con esta transmisión por Zoom. Entonces quiero saber cómo le ha llegado la transmisión por Zoom. Súper bien, profesor. Muy claro.
¿Saben? Yo particularmente, profesor, como que de repente el audio, o sea, no sé si debe ser por la carga de datos de repente, pero eso Pero es el único eso, inconveniente que claro, tenía yo. pero debe ser de usted, la comunicación, digamos, la conexión suya. Por eso es importante de que ustedes, si es que tienen activados los videos, lo desactiven para que no se generen más consumo de datos. ¿Saben por qué? Profesor, Sí, Profesor, sí. yo también tengo problemas de audio, Mm. un poquito, se va de repente. También yo tuve algunos cortes de audio, yo profesor. quería decirle que desde que usted los silencia a todos, ahí Ah. se pone muy buena la conexión. Ya, eso, ya puede ser, ya lo puede silenciar a todos. No hablen, no hablen. Puede ser ese el consumo de datos. Yo estoy haciendo la transmisión con la internet de mi teléfono. Estoy haciendo pruebas con la internet de mi teléfono, a pesar que tengo internet acá en la casa, pero estoy haciendo pruebas porque me estoy dando cuenta que la conexión de los teléfonos son bastante buenas. Llegan con 4G y está funcionando bien. Porque incluso he hecho audiencias Zoom mediante la conexión de mi teléfono. O sea, mi teléfono le traspaso la internet al computador. Y está bastante bueno. Ya. Entonces, esa es la primera cosa que quería decirle. Lo segundo que quería decirle es que en las últimas 2 semanas han ocurrido varias cosas desde el punto de vista procesal penal que, o sea, como uno está en la casa, está con cuarentena, uno tiende a ver matinales, cuando toma desayuno, ve algo de televisión, antes uno estaba en la oficina, hacía otras cosas, pero hay una cantidad de información, de causas penales que son interesantes de discutir, sobre todo ahora, o de conversar más que nada, sobre todo ahora desde el punto de vista de la actividad de defensa del imputado. Lo primero es el caso de esta niña que fue asesinada por... ¿Ámbar? Sí, Ámbar, la niña Ámbar. Y el otro, el caso de Tito Fernández. No sé si lo conversamos la clase pasada. La anterior, profesor. La anterior. Hablamos, sí, pero muy tangencialmente. Estaba Ya. siendo procesado. O sea, porque la clase pasada conversamos de lo que dijo la Corte. O No. la clase antepasada creo que conversamos de lo que había pasado en el Tribunal de Garantía. Sí, Juzgado, pero después lo absolvieron. no han absuelto, no lo han absuelto. No lo absolvieron, pero sí. Pero pareciera que está a un paso de la absolución. O sea, sin conocer nada, sin conocer absolutamente nada, por la resolución de la Corte. La resolución de la Corte fue bien tajante. Ellos tienen todos los antecedentes. Y ellos estimaron que no se cumplían con el primer requisito del artículo 140, es decir, que los hechos, no se ha acreditado la existencia del hecho. No hay elementos que den verosimilitud al hecho. Sí. Tampoco, y la letra B, tampoco la participación culpable. Entonces, es interesante, o sea, estamos viendo que han habido, y esto tiene que ver también con los recursos. Hemos visto que hay 2 criterios. Entonces, al final, estamos viendo que un caso que se infló mucho, después se desinfló. Y no sabemos qué va a pasar después porque el Ministerio Público no debe tener más antecedentes que aportar, o no mucho más. Entonces, interesante eso, desde esa perspectiva. Los jueces nos dieron por acreditado, más que por acreditado, no establecieron la verosimilitud de los hechos que se han producido, porque al final eso se va a discutir en la sentencia, pero el juicio no se ha terminado. Pero esto tiene que ver con la actividad de defensa del imputado. El imputado no solamente se puede defender en el juicio propiamente tal, sino que se puede defender en toda la etapa toda la etapa del procedimiento, de la primera etapa, la investigación, y también puede aportar pruebas y alegar cosas, etc. Entonces también puede defenderse. Eso por una parte. Por otra parte, por la parte de la niñita Ámbar, el lunes fue la audiencia de formalización de este imputado, que es el nombre que le vamos a dar, imputado. Y el día viernes también fue una audiencia de formalización. Y el día viernes el Ministerio Público no formalizó, sino que pidió plazo de ampliación de formalización porque le faltaban antecedentes. Así es. ¿Algunos vio la formalización? Yo no pude verla el día lunes, porque realmente se caía la señal. ¿Ah? Sí, la vi. Sí. Ahí ustedes se dan cuenta que él tiene derecho a la defensa.
Desde en toda etapa del procedimiento penal tiene derecho a la defensa. En la discusión de la formalización, más que en la comunicación de la formalización, en la discusión de las medidas cautelares. Para eso la fiscal tenía que tener una gran cantidad de prueba condenatoria, bueno, de prueba de cargo en contra de este imputado para que se lograra su prisión preventiva. Incluso se ha discutido y conversado acerca de la participación de la madre y también acerca de los beneficios que se dieron. Incluso esto trajo, digamos, otros antecedentes desde el punto de vista de la concesión de las medidas de cumplimiento de la pena, ¿no? Del cumplimiento en libertad de la pena. Entonces, esto ha traído varias aristas para discutir y conversar. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aportar a toda esta discusión? Profesor, ¿Cómo acá ver? Jonathan Cabrera. Sí. Respecto a, bueno, a mí me surgieron varias dudas, yo creo, lógicamente por desconocimiento. El tema de que dentro, no sé si me parece la fiscal desestimó varias querellas que estaban alrededor, excepto la del padre, pero netamente por temas procesales, y ahí como que yo me confundí y dije, igual es como extraño. Es interesante eso, sí, es bastante interesante, sí. Eso tiene que ver con la legitimidad para obrar, que es algo que hemos revisado. Lo que pasa es que en el sistema procesal penal, yo cuando hago el curso de Derecho Procesal Penal, digo que, por desgracia, el Código Procesal Penal nació a la sombra de la leyenda negra del Código de Procedimiento Penal, del Código Antiguo. Es decir, yo siempre digo que el Código Procesal Penal es como un niñito que el Código Antiguo le hizo bullying. Durante toda la vigencia del Código Antiguo, el Código Antiguo le hizo bullying al proyecto y después Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque muchos aspectos que quizá el Código Procesal Penal tenía buenos, no se consideraron en el Código Procesal Penal porque podían provocar el mayor defecto de la justicia. Bueno, tenía varios defectos, pero uno de los mayores defectos que era la dilación en la investigación y en el juicio. Y uno de estos defectos que hay en el Código Procesal Penal está vinculado con esta posibilidad de que cualquier persona se pueda querellar. Porque la persecución de un delito, sobre todo si es grave, debiera ser perseguido por cualquier persona, o debiera ser acción popular. Pero estas acciones populares lo que provocaron en el sistema antiguo es un enredo. Es un enredo en la investigación, es un enredo en el sentido de que era un juez y se le abrían varias aristas, etc. Pero o sea, en el sistema antiguo se trataba de investigar todo. Y en el sistema moderno no se investiga todo, se investiga lo más trascendente. Entonces, hay la acción penal le corresponde principalmente a la víctima. Y en este caso, si la víctima está fallecida, a quienes representan a la víctima. Y en este caso, el que está primeramente legitimado es el padre. Y respecto de las instituciones públicas, digamos, se permite que se querelle siempre y cuando esté autorizada esta facultad en su ley orgánica. El Sename puede hacerlo, pero respecto de niños del Sename, obviamente. En este caso no, porque no está sometida al Sename. Me parece que no, en ese momento esta niñita no estaba en el Sename, estaba con una persona que realmente ejercía su cuidado, pero que no estaba declarado judicialmente este cuidado, etc. Entonces le corresponde al padre, y el padre puede eliminar a todos los demás. Yo no sé, no vi mayormente, porque me pareció extraño ver intervinientes como la intendencia, el alcalde, o sea, el municipio y otras personas. Bueno, la institución de protección de los menores, ¿cómo se llama? La Defensoría de la Niñez,
no sé si en su ley orgánica se permite querellarse, podrá ser querellante, etc. Entonces, eso es lo que usted vio, seguramente. Es decir, no todas las personas se pueden querellar por cualquier cosa y contra cualquiera. Tiene que estar establecido en la ley. Por ejemplo, hay una suerte de acción popular respecto a los delitos funcionarios. Los delitos funcionarios, es decir, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, se puede querellar cualquier persona, igual como también respecto a los delitos terroristas. Pero la mayoría de las querellas o de las acciones, digamos, son presentadas por la víctima. La víctima es la única legitimada. Eso se cambió del Código de Procedimiento Penal antiguo. Profesor, por un tema de economía procesal en sí, dentro de los principios que no había pasado la otra vez. Mire, no sé si por economía procesal, yo creo que sí, realmente por economía procesal, porque a veces hay muchas personas que se querellen, generan enredos dentro del proceso. Porque hay Profesor, por medio, ¿sí? más que por economía procesal, yo lo veo como por un orden de cómo llevar la demanda, ¿no? La acusación o digamos, la acción penal, sí, también puede ser, pero se trató de poner menos gente. Profesor, ¿Sí? el único imputado que me parece que es de apellido Bustamante, Sí. En este caso la mamá de Ámbar, ella hace un relato detallado, la policía, yo lo leí en el diario de hoy día, Mira. está siendo también imputada porque el detalle que hace de la muerte y la circunstancia que según ella le relata Bustamante ahí y le confiesa la muerte, que lo mató a la niña, Yeah. es tan precisa que la única manera que yo lo leí que hubiese estado presente. Sí, Entonces, eso va a ser muy, muy interesante. Muy interesante. Exactamente. Exactamente. Porque ella hasta el momento... Por lo que yo tenía entendido, ella solamente estaba como... Claro. Sí. No como acusada. No, pero ojo, porque eso es importante, porque la calidad procesal de ella es imputada. Actualmente ella está imputada. Por mucho que la fiscalía diga que ella es testigo, está en calidad de testigo, eso no es así porque ella está querellada. Desde el momento que el juzgado de garantía aceptó la querella de tramitación, ella se convierte en imputada. Así que por mucho que diga la fiscalía, claro, para la fiscalía en este momento es testigo, pero en cualquier momento puede cambiar su calidad para la fiscalía. Y yo creo que va a cambiar porque también yo vi un programa hoy día donde se relataba todo el trayecto y el periplo que hizo con su pareja, que parece que estaban huyendo. Exactamente. Entonces yo creo que va a cambiar su situación respecto a la fiscalía. La fiscalía va a tener que investigarlo. Y ahí Profesor, hay un problema grave porque este sujeto, no sé, dicen que cometió femicidio, no me queda tan claro, parece que es por el vínculo que tiene con Profesor, el conviviente, pero espera un poquito. Entonces, claro, puede ser femicidio, puede ser también homicidio calificado, pero ella es parricidio. La madre, si es que le acreditan participación como autora, es parricidio. Entonces, también es una pena muy alta. profesor. ¿Sí? ¿Sería calificada como autora, profesor, y no como cómplice? Profesor. Es que eso depende de la investigación. Okay. Claro, depende de la Profesor, investigación. una consulta. Pero por supuesto, sí. Ella no... Evelyn Cabrera, mire, sí. En este caso ella no queda como... Porque el papá de la niña se querelló contra ella. Al tener esa querella, ¿no queda automáticamente ya no como testigo? Eso es lo que yo le estoy diciendo, que en el proceso, actualmente, en la investigación realmente, actualmente ella tiene la calidad de imputada, porque fue que se presentó una querella y el juzgado de garantía aceptó a tramitación esa querella y desde ese momento ella es imputada. Una cosa diferente es que la fiscalía diga que nosotros la tenemos como testigo, eso es otra cosa. Pero en el proceso penal pueden imputar varias personas, entre ellos el Ministerio Público también puede imputar, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha imputado, pero sí ha imputado un querellante. Profesor. Sí. Y con respecto a todo lo que ha sucedido en torno a la magistrada que dio la libertad a esta persona, la culpan a ella. Por lo que tengo entendido yo, ellos cumplen con una norma que es la rebaja de pena según la condición que ellos, cómo se comporten dentro de la cárcel. ¿Sigue siendo ella como responsable de lo sucedido?
Lo que pasa es que cuando hay varias formas de cumplir la pena en libertad, y una de esas formas es mediante los beneficios penitenciarios, es decir, cuando ya está cumpliendo la pena, no antes que empiece a cumplir la pena, sino que cuando está cumpliendo la pena, cuando cumple la mitad de la pena, él tiene derecho a la libertad, se llama libertad condicional. Y para ello tiene que pasar por un procedimiento que actualmente está muy estandarizado. ¿En qué sentido? En que ya todos los que cumplen la mitad de la pena, la mayoría le dan el beneficio, a pesar de que existan informes psiquiátricos o psicológicos de gendarmería que sean negativos. Les dan de todas formas la libertad, casi de manera automática, la libertad condicional. La libertad condicional no implica que él digamos, no deba cumplir el resto de la pena. Esa libertad condicional se puede revocar, en este caso se va a revocar y va a tener que cumplir 2 penas. Entonces, hay una responsabilidad, se supone, del comité de jueces y al final de la ministra que visó esta libertad condicional, porque parece que actuó con notable abandono de sus deberes. Eso se verá en la acusación constitucional. Recuerden que los jueces, los tribunales superiores de justicia tienen responsabilidad política. A ella no se le está, no es una responsabilidad funcionaria propiamente tal, sino que es política por sus decisiones. Quizá ella tomó sus decisiones dentro del marco de la ley, pero políticamente no correcta. Y por lo tanto, bueno, el que tendrá que resolver esto va a ser el Senado. El que acusa es la Cámara de Diputados y el Senado tendrá que resolver. Espero, bueno, que sea un juicio justo nomás. Eso es lo único. Ya. ¿No será algo así como lo ideal que el legislador en este caso pudiera poner más trabas para poder dejar en libertad a las personas que tienen buen comportamiento, pero su nivel psicológico no dice lo mismo? O sea, su evaluación psicológica no dice lo mismo, porque creo que, no sé, yo no he visto la evaluación, pero lo que han dicho los medios de comunicación es que este tipo tenía rasgos psicopáticos, para no decir, dice llanamente que era un psicópata. Entonces, sí, eso dice. Sí, a ver, es complicado, pero si ¿Profesor? uno revisa que el informe psiquiátrico de él y que dice, porque hay una conclusión que dice que no es apto para cumplir la pena en libertad, uno debiera realmente negarle esa posibilidad y que cumpla la pena efectivamente, completa toda la pena. ¿Profesor? Sí. Sí, José de la Cruz. Agregar otra reflexión con respecto a lo que decía la compañera. Que nace desde mi interior, que a lo mejor puede caer mal, pero el definir una persona que pueda estar preso o no preso por sus condiciones biológicas es casi inhumano. O sea, es decir, que tiene una condición psicológica que no puede salir porque la condición psicológica podría eventualmente volver a delinquir, como en la película, ¿cómo se llama? Una película de Tom Cruise, que era el precrimen. Que los analizaban. Antes que cometa el delito. Pero, claro, porque en definitiva decirle que no lo voy a dejar salir porque va a fallar nuevamente es lo mismo. Sí, y decir eso es decir que no manejen, claro, perdón, que no manejen los diabéticos, no puedan manejar porque van a chocar, que los que tienen ataque al corazón no pueden manejar porque va a ataque al corazón y van a atropellar a alguien, esas cosas. Pero nunca hay que dejar de tener presente que él estaba cumpliendo una pena y él tiene que cumplir la pena completa. Y si le van a dar un beneficio, él tendrá que cumplir con los requisitos del beneficio y parece que él no los cumplía. Entonces lo justo y legal y jurídico es que él cumpliera la pena. Si él no la cumplía, es decir, el resto lo cumplía en libertad, tendrá que cumplir con los requisitos y al parecer no cumplía con los requisitos. Porque el informe decía que no era apto para cumplir en libertad. Ese es el asunto. No es que se esté condenado. Lo que decía el informe psicológico es no es que algo, él no sentía arrepentimiento. Claro, eso es básico. Él se arrepentía de no haber cometido bien el crimen, porque en el primer crimen a él lo identificaron los cuerpos porque en el sitio del suceso había olor. Claro. Y en este crimen se preocupó que no hubiera olor, justamente. Sí. Entonces, él tenía que cumplir una pena
y por sus factores biológicos debiera cumplir la pena completa. Por su... Claro. Y eso creo que no es injusto, eso es una discriminación que es racional y no es arbitraria. ¿No? Y bueno, también se piden estos informes porque la ciencia médica hasta el momento ha determinado, o los psiquiatras han determinado que estas personas tienen una alta probabilidad de volver a cometer el delito porque no tienen las trabas psicológicas o psiquiátricas normales de un ser humano. Yo he escuchado a unos peritos forenses, o sea, psicólogos forenses, que decían que él era un asesino en serie, un criminal. O sea, que él no, o sea, si sigue en libertad, va a cometer los mismos crímenes y aún peor. Claro, y en esos casos tendrá que cumplir la pena completa nomás. Claro. No podrá beneficio. También se deja en manifiesto, profesor, y se comprueba esto, en que hay otro tipo del norte que también estaba en libertad después de haber cometido unos crímenes y después volvió a cometer 3 crímenes más que una niña todavía no la encuentra. Claro, y bueno, hay varias cosas que hay que revisar. Es que bueno, actualmente los países son grandes, a pesar que nosotros no somos tan grandes, pero 17 millones de personas igual es harto. Entonces, si ustedes cruzan a veces datos de la gente desaparecida, mucha de esa gente, ¿por qué está desaparecida? Yo diría que hay una cantidad de gente que se fue a la casa, de gente que no quería estar en la casa, pero ahí puede haber una cantidad de gente que fue asesinada y no sabemos por quién. Entonces, ahora, no sé, los medios de comunicación son lo que nos guía a nosotros y en ciertas discusiones o determinan acerca de qué discutir, y esos medios de comunicación actualmente están centrados en esto, en los asesinos en serie o en las personas que han cometido delitos de sangre bastante graves. Entonces ahora estamos poniendo la lupa en todo este sistema. Profesor, y ¿Sí? concluyendo con el tema de la magistrado, entonces se podría imputar o de alguna manera hacer alguna acusación a ella con respecto al tema de Ámbar, ya que ella fue quien dejó en libertad. Creo que sí, pero ojo, es respecto a dejar en libertad a este sujeto sin cumplir con las condiciones. Entonces, Otra consulta, abandonó sus deberes. En este caso, el papá de Ámbar se podría hacer, no sé, una querella o alguna acusación contra el Estado. Sí, saben que podría ser. Es posible, sí, sería posible. Pero en el caso de la jueza, es una acusación constitucional, es su responsabilidad política, como ya le he indicado. Ya no sería penal. No, eso va a el fundamento en la destitución de ella. O sea, lo que se pide es la destitución de ella por parte del Senado. Entonces no es una cuestión menor. O sea, el Senado tiene que fallar si abandonó o no abandonó sus deberes. Y su sanción sería como la destitución y eso sería como la sanción máxima. Esa es la sanción máxima. No creo que ella haya cometido un delito funcionario darle la libertad. Quizás fue poco prolija. O a lo mejor fue prolija, no sabemos si el trabajo está bien o mal hecho. Lo único que sabemos es que hay un informe que dice que el tipo no era apto. Nada más que eso. Profesor. Sí. Jonathan Tapia por acá. Profe, disculpe. ¿Aló? Dígame. Pienso que también a lo mejor la jueza puede tener presiones por otros lados para cumplir alguna de las medidas que está tomando, como dejar libre a algunas personas. No sé, presiones políticas de su momento, quizás. Puede ser, sí. Puede ser que, claro, porque bueno, la tendencia actualmente es a liberar las cárceles. También puede ser, pero... Porque, disculpe... cuando uno hace las cosas, no tiene que hacerlas conforme a lo que el medio ambiente a uno le induce a hacer, tiene que hacerlas bien. Me imagino yo. Sí, porque he leído bastante... ¿Ya? ¿Sí? Dígame. Se cortó. Profesor, le hago una consulta. Claro. El enjuiciamiento a la jueza o a la persona que... A ver, en cuanto a la reacción del imputado,
Bueno, yo ya le había dicho que por la reforma del año 2011, la actuación del imputado en cuanto a su defensa es obligatoria. Es decir, que en teoría, si es que un imputado no se quiere defender, estaría obligado a defenderse a través de su defensor. Por eso, seguramente, cuando ustedes vieron la formalización de este sujeto, del imputado en el caso Ámbar, vieron que la Defensoría Penal Pública habrá alegado alguna situación de deterioro mental de este sujeto o habrá pedido algunas diligencias encaminadas a determinar su estado mental al momento de los hechos. Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿El artículo que señala el 263 es del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Civil? Código Procesal Penal, si es la defensa del imputado. No, pero igual aquí Código Procesal Penal. Es que como no lo señala, profesor, entonces me entró la duda. Listo, Código Procesal Penal, ahí está. Miren, la defensa en pleno del imputado se realiza a través de actuaciones que se hacen fundamentalmente en la audiencia preparatoria del juicio oral, que es la audiencia, que es la única audiencia que se realiza durante la etapa que continúa después de la investigación, que es la etapa intermedia. Ahí se realiza una audiencia en donde principalmente el imputado, a través de su defensor, se defiende contestando la acusación principalmente, u oponiendo otras excepciones que pueden ser previas. Y también el imputado, a través de su defensor, también ofrece medios de prueba. Los medios de prueba ya fueron ofrecidos por el Ministerio Público, por el querellante si es que lo hay, y esos medios de prueba van a ser rendidos durante el juicio oral, que es la última etapa en el procedimiento penal. Ahora, en el procedimiento penal, el imputado también se defiende a través de su defensor, haciendo preguntas, haciendo preguntas a sus testigos y también contraexaminando los testigos de la parte acusadora y también realizando los alegatos, sean de apertura o de clausura, y también puede recurrir. Eso fundamentalmente es la defensa. Desde el punto de vista del silencio, entonces respecto a la actitud del imputado, claro, el imputado puede guardar silencio, pero siempre tiene derecho a guardar silencio, siempre, durante todo el juicio, durante todas las investigaciones, durante todo lo que dure el procedimiento, el imputado tiene derecho a guardar silencio, pero puede renunciar a ese derecho a guardar silencio y podría en cierta medida confesar. No hablemos de allanamiento, sino que hablemos de la confesión. Desde otra perspectiva, el imputado, si guarda silencio, omite, pero siempre está obligado a defenderse. ¿Ok? Yo creo que eso es lo que podríamos decir respecto a la defensa del imputado, y lo demás lo pueden leer del apunte, y también pueden ver en mi página web que hay un apunte sobre procesal penal, y ahí también pueden escarbar un poco, hay bibliografía, y entonces para el que le interese podría revisar esos apuntes. Ya, entonces con esto terminamos las actitudes la reacción, mejor dicho, y pasaríamos, los actos jurídicos procesales. A ver, los vamos a dejar pendientes y vamos a entrar a las disposiciones comunes de todo procedimiento, que es realmente lo importante. Entonces, vamos a ver las disposiciones comunes. A ver. Ya. Ay. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, voy a compartir entonces el PowerPoint. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. Listo. Ya, entonces vamos a entrar
a la materia medular de este curso, que son las disposiciones comunes a todo procedimiento o normas generales del procedimiento, dicho desde otra perspectiva. A ver, hablemos de estas disposiciones comunes a todo procedimiento de manera general. Las disposiciones comunes a todo procedimiento se encuentran en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, se van a dar cuenta que está estructurado de manera bastante orgánica y sistemática, que es lo propio de la codificación. Es un código. Propiamente es un código, igual que el Código Civil. A diferencia del Código Orgánico de Tribunales, que ustedes si lo ven, se van a dar cuenta que no es un código, sino que es una ley. No tiene la estructura propia de los códigos, de libros, párrafos, artículos, etc. Entonces, si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, se van a dar cuenta que siempre va de lo general a lo particular. ¿Qué es lo más general? Las disposiciones comunes a todo procedimiento. Después, en el libro segundo, se trata del juicio ordinario, que es un juicio también de aplicación general. En tercer lugar, se trata de los procedimientos especiales, y en cuarto lugar están los actos judiciales no contenciosos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene este libro primero, disposiciones comunes a todo procedimiento? Como su palabra lo dice, o sea, como esta frase, esta oración lo dice, disposiciones comunes a todo procedimiento, implica que son las reglas generales que se aplican al procedimiento civil y a cualquier otro procedimiento sin importar la naturaleza del mismo. Obviamente, frente a la inexistencia de reglas generales aplicables al procedimiento en particular. Me explico. Si ustedes revisan el libro primero del Código de Procedimiento Civil, ustedes van a ver que hay materias referidas al mandato, a la representación en juicio, mandato judicial, normas relativas a las resoluciones judiciales, normas relativas a los plazos, normas relativas a las notificaciones. Esto de manera general. Y obviamente que son aplicadas de manera particular al proceso civil. ¿Y qué pasa con el proceso penal? ¿Y qué pasa con el proceso de familia? ¿Y qué pasa con los procesos laborales? ¿Y qué pasa con los procesos tributarios? Bueno, si ustedes revisan cada una de las leyes procesales que regulan esos juicios, ya sea en materia penal, el Código Procesal Penal, en materia tributaria, el Código Tributario, en materia de familia, la Ley de Tribunales de Familia, en materia laboral, en todas las materias que ustedes vean, ustedes se van a dar cuenta de que, por desgracia, como la reforma procesal en Chile empezó con el Código Procesal Penal, empezó en cierta medida desde el punto de vista procesal al revés. ¿Cómo debió haber empezado esto? Esto debió haber empezado con el Código Procesal Civil, pero se estimó empezar por la justicia penal porque era la justicia más atrasada de todas, bueno, etc. Por varios aspectos. Es la justicia que estaba más colapsada, bueno, por muchas razones. Entonces, si ustedes revisan cada uno de estos textos procesales que se dictaron después del año 2000, de 1999 en adelante, se van a dar cuenta que cada uno de esos textos tiene normas generales. ¿Por qué tiene normas generales? Porque las normas generales que tiene el Código de Procedimiento Civil, es decir, las disposiciones comunes a todo procedimiento, no son compatibles con los procedimientos orales. Y por eso, cada uno de los códigos especiales y las leyes especiales procesales han debido tener disposiciones comunes especiales. Ustedes revisen el Código Procesal Penal, van a ver que hay un libro primero que se llama Disposiciones Generales, que no son más que disposiciones comunes pero especiales, o disposiciones generales especiales para el proceso penal. Si se hubiera optado por reformar primero el Código Procesal Civil, quizás no hubiera sido necesario dictar tanta disposición general específica para el proceso penal. Y esto ha causado un efecto importante, que estas disposiciones comunes a todo procedimiento del libro primero del Código de Procedimiento Civil
han pasado a ser solamente disposiciones generales aplicadas a materias civiles. Las disposiciones generales de las otras legislaciones procesales son aplicables solamente o específicamente a esas legislaciones procesales reformadas. Y las disposiciones comunes que debieran ser aplicadas de manera supletoria y general no se aplican, porque el Código de Procedimiento Civil establece un sistema escrito, a diferencia del sistema oral que establece el Código del Trabajo, la Ley de Tribunal de Familia, el Código Procesal Penal, etc. ¿Ven? Se dan cuenta que lo que actualmente son disposiciones comunes a todo procedimiento, ya no son comunes a todo procedimiento, son más bien disposiciones comunes al procedimiento civil. Entonces, eso es lo que ha ocurrido a propósito de las reformas procesales. Sin embargo, de todas formas, hay aspectos que se aplican de manera supletoria a los sistemas reformados, como por ejemplo el mandato judicial, o sea, es decir, la forma de representación en juicio, a pesar que también ha sido modificada por la ley de tramitación electrónica, agregando otra forma más de constituir el mandato judicial. Pero eso, bueno. Dicho eso, y también dicho que las principales materias que vamos a ver van a ser los plazos, la representación en juicio, las resoluciones judiciales y las notificaciones, que son materias sumamente importantes de mucha aplicación, vamos a empezar a revisar la lámina. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario que tengan que hacer? ¿No? Sigamos entonces. A ver, hablemos del procedimiento. Yo le había dicho que el procedimiento son el conjunto de reglas anticipadas establecidas principalmente en la ley, por la cual se llevan a cabo o se tramitan los procesos. El proceso avanza en torno a la regla establecida en la ley. Lo anterior significa que proceso y procedimiento son dos conceptos diferentes. Si yo les dijera dónde están los procedimientos, ustedes me dirían inmediatamente que están en las leyes. En cambio, los procesos están en los tribunales o los juzgados. También hay un concepto un tanto material de proceso que implica que está dado por el expediente. Pero actualmente, con todas las reformas procesales que hay, el proceso actualmente tiene un concepto bastante intelectual o bastante vinculado a la inmaterialidad y no a la materialidad de las actuaciones. Bueno, clasificación. Bueno, si vamos a los procedimientos, tenemos varias clasificaciones de procedimientos y ya en cierta medida las hemos visto. Tenemos según su naturaleza los procedimientos civiles y los penales. En cuanto a procedimientos civiles, tenemos que los procedimientos civiles son todo lo que no es penal. En cuanto al objeto y la finalidad, tenemos de conocimiento, ejecución y conservación. En cuanto a la forma, tenemos ordinarios, especiales y sumarios. En cuanto a la cuantía, de mayor, de menor y de mínima cuantía, también lo hemos revisado. En cuanto a la materialidad, tenemos verbales, escritos, protocolizados. También lo hemos revisado. Principios formativos. Respecto a los principios formativos, no sé si vale la pena que sigamos en esto, porque ya revisamos los principios, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Hemos revisado los principios, ¿no es cierto? La clase pasada creo que lo revisamos. Ya, entonces eso lo vamos a pasar por alto y vamos a ir directamente a ver, dejen ver. A ver. Dejen ver una cosa, porque podríamos ver las partes, pero vamos a seguir el orden del programa. Entonces, tenemos los actos jurídicos procesales. Los procedimientos, conceptos y características, clasificación. Ya vimos los principios formativos, las actuaciones judiciales. ¿Saben? Ya, vamos a ver los actos jurídicos procesales. A ver, las partes.
A ver. Ya, vamos a revisar, vamos a tener que seguir el orden que establece procedimientos. Ya. Ya, vamos a ver. Vamos a ver los actos jurídicos, los actos jurídicos procesales. ¿Ya? Mejor vamos a seguir el orden para no tener problemas. Ya, vamos a los actos jurídicos procesales, para lo cual voy a revisar. Vamos a pasar a otro PowerPoint. A ver. Actos procesales. Ya. Ok. Ya. ¿Ven ahora la lámina de los actos procesales? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces vamos a ver los actos procesales. Estas láminas fueron hechas principalmente de un texto. Fueron extractadas de un texto que se llama Fundamentos del Derecho Procesal Civil del jurista uruguayo Eduardo Couture, porque es un texto bien claro, súper claro, muy resumido, entonces debiera quedarle bastante claro. Entonces vamos a los actos procesales. Ya, los actos procesales. Definición de acto procesal. A ver, cuando hablamos de acto jurídico procesal o de acto procesal, estamos hablando primeramente de un acto jurídico. Igual que los actos jurídicos, como ustedes ya los conocen, en materia civil, es una manifestación de voluntad hecha con la intención de producir efectos jurídicos. Algunos hablan de producir la extinción, modificación o creación de una obligación. Actos jurídicos. Ahora, cuando la creación de esta obligación o modificación o extinción de una obligación se produce, los efectos se producen dentro de un proceso, estamos hablando de actos jurídicos procesales. ¿Ok? O actos procesales. Así de sencillo. Y en ese sentido, como aparece en la lámina, la característica es que el acto procesal es una especie dentro del género que es el acto jurídico. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Les queda claro entonces? El género es el acto jurídico, el que ustedes estudiaron en materia civil. Y la especie es el acto jurídico procesal, porque estos actos jurídicos van a producir sus efectos en un proceso. Así de sencillo. ¿Ya? Clasificación. Efectivamente, los actos jurídico-procesales, o actos procesales, los vamos a llamar actos procesales de ahora en adelante, se pueden clasificar según su origen. Y así podemos tener actos procesales del tribunal o juzgado, actos procesales de las partes y actos procesales de terceros. ¿Ok? Aquí tenemos los actos procesales del tribunal. Bueno, el tribunal como ente jurídico, como ente, puede tener una declaración de voluntad que pueda producir efectos jurídicos en el proceso, y estos actos pueden ser actos de decisión, y en ese sentido hablamos de actos procesales que son resoluciones judiciales, es decir, las resoluciones judiciales son una especie de acto jurídico procesal de tribunal. Tenemos los actos de comunicación y tenemos los actos de documentación. Ahora, todos estos actos del tribunal o que están vinculados al tribunal se podrían llamar en Chile, tendrían una fórmula, digamos, más genérica, que podríamos llamarle actuaciones judiciales, más que nada. Se le podrían llamar actuaciones judiciales como género. Y ahí cabrían, por ejemplo, las notificaciones, que son actos de comunicación, o por ejemplo podrían caber también, incluso hasta los autos acordados podrían caber, y también las resoluciones judiciales.
Ok, entonces actos del tribunal. Actos del tribunal. ¿Alguna duda respecto a los actos del tribunal? Ustedes se van a dar cuenta que el tribunal No, profesor, ninguna. actos, tiene manifestaciones de voluntad que son actos procesales que no solamente son resoluciones judiciales, sino que pueden ser también de otro tipo. Ya, vamos a los actos de las partes. También las partes manifiestan su voluntad con la intención de producir efectos jurídicos dentro de un proceso a través de actos de obtención y también actos dispositivos. ¿Cuáles pueden ser los actos de obtención? Por ejemplo, actos de petición, en este caso, podríamos hablar de actos de postulación, como por ejemplo, una demanda es un acto de postulación propiamente tal, actos de afirmación que tienen que ver con la actividad, también con la actividad de manifestar, digamos, su punto de vista respecto del proceso, respecto de lo que ocurre en el proceso, los actos de prueba que son actos propiamente vinculados a traspasar los hechos que están fuera, a traspasarlos al proceso mediante actividad probatoria, y los actos dispositivos que son los actos que tienden a tener un efecto dentro del proceso en cuanto a clausurarlo. Ahí tenemos el allanamiento, el desistimiento y la transacción. ¿Ok? Ya, estos son los actos de las partes. Ahora, no solamente hay actos de las partes dentro del proceso, es decir, no solamente hay actos jurídicos de las partes, sino que también tenemos actos de terceros. Y así hay varios terceros que pueden, con sus actuaciones, con sus manifestaciones de voluntad, producir actos jurídicos que tengan efecto en el proceso, como por ejemplo pueden ser testigos, por ejemplo un tercero puede ser un perito, un tercero incluso podría ser hasta bueno, cualquier persona, o sea, una persona que exhiba un documento de un tercero que se convierte en testigo realmente. Bueno, ahí tenemos actos de prueba, actos de decisión y actos de cooperación. Por ejemplo, otros tribunales podrían cooperar también. U otras instituciones públicas, actos de terceros, ya. Clasificación. Bueno, aquí respecto de los actos jurídicos procesales, es importante destacar que en materia procesal no solamente hay derechos y obligaciones, las vinculaciones que hay con las partes y las actuaciones que pueden realizar en un proceso no se trasundan solamente en derechos y obligaciones, sino también una tercera categoría que se denominan cargas procesales. Así las partes, mediante los actos jurídicos procesales, no solamente cumplen con deberes procesales, con obligaciones procesales o con derechos procesales, podríamos decir, derechos subjetivos procesales, sino también con cargas procesales. En cuanto a los deberes procesales, bueno, estamos claros que ahí no miran el interés propio, sino que miran el interés de la comunidad. Por ejemplo, un deber procesal es ser testigo. Todas las personas tienen la carga pública de ser testigo, deberes procesales. Las obligaciones procesales aquí propiamente son impuestas a las partes dentro de un proceso, como por ejemplo la obligación de comparecer a confesar, es una obligación. La obligación más importante de todas es cumplir la sentencia definitiva. Esa es la obligación más importante. En cuanto a las cargas procesales, bueno, aquí estamos frente a una situación jurídica especial en donde está habilitada la actuación de una de las partes para un beneficio propio. No es propiamente una obligación, sino más bien una posibilidad de actuación con un incentivo que está dado por un beneficio jurídico. Por ejemplo, en materia procesal civil, el defenderse para el demandado es una carga procesal. No está obligado a defenderse, pero si se defiende, va a obtener los beneficios de esa defensa. La carga más importante, conjuntamente con la defensa, en materia procesal civil, es la carga probatoria, es decir, la prueba desde el punto de vista procesal es una carga. ¿Por qué? Porque nadie está obligado, ninguna parte está obligada a allegar medios de prueba, sino que es más bien una carga, porque está establecida este derecho en beneficio del de la propia parte. ¿Ok?
Y con eso terminamos los actos jurídicos procesales. También hay otras materias respecto a los actos jurídicos procesales que en cierta medida lo vimos cuando hablamos de los requisitos de existencia y validez. A los actos jurídicos procesales también se le aplican los requisitos de existencia y validez, sobre todo los de validez vinculados al acto jurídico civil. Es decir, un acto jurídico procesal debe ser realizado mediante una voluntad exenta de vicios, es decir, sin error, fuerza y dolo. También debe ser hecho por una parte que tenga la capacidad para obrar en el proceso, y también debe ser hecha desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, tiene que ser hecha dentro de su competencia, que equivale a la capacidad. Bueno, esto respecto a los actos jurídicos procesales, no sé si tienen alguna duda que plantearme respecto a los actos jurídicos procesales. Creo que esto también está en el apunte. Los actos jurídicos procesales, esto no, esto es una demanda. Vamos a revisar, yo creo, en la próxima clase. A ver. Eso vamos a revisar en la próxima clase. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Algún comentario? Profesor, ¿usted va a subir este PPT a su página o lo va a subir al Classroom? No lo voy a subir, no, al Classroom y lo subo al Classroom y a la CGU porque realmente no pesa mucho. Ya, súper. Porque igual está como súper bien, o sea, está como bien compacto y está súper entendible, sí. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, en el apunte está más complejo, características de elementos, etcétera, cargas, obligaciones, acto del tribunal, todas las partes. Está un poquito más complejo, un poquito más explicado. Entonces, sí, está más fácil de entender. Sí, porque no todos los compañeros tienen los conocimientos. Ya, pero bueno, ahí está. A ver, ¿alguna otra duda? Muchas gracias, profe. ¿Ah? José de la Cruz, una consulta, profesor. Sí. En la lámina sobre en la clasificación de los actos de las partes, sí. En la subclasificación actos de obtención en actos de petición. Sí. Cuando yo realizo la demanda, ¿es un acto de petición? Puesto que lo veo previo a que se conforme el procedimiento. ¿Cuándo usted demanda? Claro, es previo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿no es un acto de petición en sí o se transforma una vez que se conforma la demanda en un acto de petición? La demanda es el primer acto de petición, porque usted lo que está pidiendo es que se abra un proceso. Es el primer acto de petición, podríamos decir. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ya, entonces dejen ver qué orden tengo acá para ver cómo continuamos. Después de los actos procesales. A ver, voluntad. Claro, esto lo habíamos conversado también. Fuerza el dolo, pero no podemos conversar la próxima clase si que hay alguna duda. Pero esto lo conversamos incluso el semestre pasado. Ya, aquí está. Empezamos con los principios formativos. Ya vimos los principios formativos. Sí, vamos a empezar. Las partes. Sí, vamos a empezar por las partes. Ya. Ok, las partes. Entonces, principio formativo, mediación. Las partes, ya. Las partes. A ver. Miren, aquí hay conceptos clásicos que no son muy discutibles en cuanto a quién es parte en un proceso. Aquí claramente se indica que partes son aquellas que reclaman en un proceso, que pueden reclamar en un proceso. También se señala que parte es quien pide y frente a quien se pide. Es decir, estamos hablando de demandante y demandado. Entonces tendríamos estos dos criterios de vinculación. Ahora, como les digo, al final de todo esto, actualmente no se habla tanto de partes, sino que se habla de legitimación para actuar. ¿Qué podríamos decir acerca de las partes para que ustedes puedan conceptualizar de manera mucho más sencilla qué es lo que es parte? Yo diría que partes, en general, son aquellas personas
las cuales se encuentran vinculadas al resultado del proceso. Miren. Porque es impensable que alguien se encuentre vinculado al resultado del proceso sin ser parte. ¿Mm? Así que eso podemos decir de un punto de vista muy sencillo respecto de quién es parte. Hablemos de las partes entonces en materia civil. Bueno, también hay otra vinculación o hay otro concepto de parte. Fundamentalmente parte es quien puede participar en un proceso, haciendo solicitudes en su propio beneficio. Pero en definitiva, quien va a ser parte es aquel que se va a ver vinculado por la sentencia definitiva. Ahora, ¿alguna duda al respecto? Esto también está explicado en el apunte. ¿No? Sigamos entonces. Hablemos de las partes en materia civil, porque las partes en materia penal también tienen su propia estructura. Esto tradicionalmente hablamos de partes directas. ¿Y quién es la parte directa? El demandante y el demandado. Aquí no hay mucho que decir. Pueden existir varios demandantes, pueden existir varios demandados. Sin embargo, tenemos unos terceros que pueden convertirse en parte, que estos terceros se denominan terceros partes. Y estos terceros partes están en los artículos 21, 22, 23 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es lo importante de estos terceros partes? Porque respecto al demandante y demandado hay poco que decir. Estos terceros partes, en un primer momento, son terceros, pero porque tienen un interés legítimo y reconocido por la ley, es que pueden introducirse al proceso. Esa también es otra atribución de parte. Y en cuanto a la legitimación para actuar, parte. Y en este sentido, parte es, podríamos decir también, que desde el punto de vista de los terceros partes, es decir, de estas partes indirectas, son todas aquellas personas que tienen un interés legítimamente reconocido por la ley y que puede ser representado o puede ser manifestado dentro de un proceso. Así tenemos a los terceros, tenemos terceros que pueden tener intereses vinculados a alguna de las partes, y así hablamos de los terceros coadyuvantes. Por ejemplo, un tercero coadyuvante puede ser una persona que se introduce al proceso como demandado o como futuro demandado. En los casos de las adhesiones a las demandas, hay situaciones en que, como futuro demandante, hay situaciones en las cuales el demandado sabe que tiene una potencialidad de ser demandado por muchas personas. Entonces, en ese sentido, notifica la demanda a todas estas personas que podrían demandarlo para que en un determinado plazo se adhieran a la demanda, o presenten demandas particulares en este sentido, y si no lo hacen, tengan que verse expuestos al resultado del proceso. ¿Okay? Aquí tenemos obviamente, vamos a tener hartos terceros coadyuvantes que son terceros que se introducen al proceso como demandantes y como partícipes del demandante. Son casi demandantes principales, también podríamos decir. Bueno, también tenemos algunos que puedan tener intereses contradictorios con alguna de las partes, como por ejemplo, en este caso se denominan terceros excluyentes, ¿no? Y en último término tenemos el tercero independiente, que tiene interés independiente a cualquiera de las partes, y este es el típico caso de las tercerías en los juicios ejecutivos, donde si entra un tercero, como por ejemplo entra un tercero que dice que es poseedor o que es propietario del inmueble o del bien embargado, obviamente ese interés podría ser contrario también, pero más que nada es independiente al interés de los demás participantes. Y saben, respecto a las partes en el proceso penal, yo creo que aquí vamos a terminar esta parte del curso, porque vamos a dejar esto de las partes en el proceso penal, porque me gustaría que lo desarrolláramos con más calma en la próxima clase, porque hay hartas cosas que decir respecto a las partes en el proceso penal. De hecho, yo les puedo adelantar que hay una primera etapa procesal, que es la investigación, donde no podemos hablar de partes porque no hay proceso.
Entonces el Código Procesal Penal empezó a hablar de intervinientes y no de partes, ¿ok? Que recién la nomenclatura de parte o el concepto de parte nace con la acusación, una vez cerrada la investigación en el proceso penal, ¿ok? Entonces esto me gustaría que lo revisáramos la próxima clase con mucho detalle, porque esto no se ve en el curso de procesal penal, sino que se ve en este momento en el curso de procesal penal. Es difícil ver esto porque hay mucha materia y no se puede avanzar, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver acá, en esta parte del curso. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Entonces vamos a dejarlo hasta acá y yo les voy a pedir que una vez más que lean el apunte para que podamos sacarle más partido a la clase, a las clases online, ¿ya? Y otra cosa, seguramente les voy a mandar material también, así que estén atentos al Classroom y a la SGU, ¿ya? Entonces, Ok, eso sería... Sí, profesor. Eso sería por ahora, ¿ah? Muchas gracias. Por ahora nos estaremos viendo la próxima clase. Tengo entendido que todavía no se han fijado pruebas. Así que... Profesor, ya llegó el listado con las fechas de prueba. ¿Cuándo tenemos? Sí. 17 de septiembre, profesor. Ah, buena fecha. Súper buena fecha. Súper buena fecha. Bueno, parece que no va a haber celebración este 18, parece. Así que, bueno. Entonces nos estaremos viendo